Tengan todos muy buenas tardes. Este día nos reunimos para una tutoría de repaso, una clase de repaso como preparación para la prueba que ustedes tienen el día de mañana. Vamos a empezar haciendo un repaso de los temas que ustedes vieron el año pasado, porque entiendo que eso es lo que les va a salir. Por favor, si tienen dudas conforme vayamos pasando los temas, agradecería mucho que enciendan su micrófono o escriban en el chat y me sugieran, ¿verdad?, algún ejercicio del tema que estamos viendo o alguna duda que ustedes tengan, para que ustedes puedan salir un poco mejor el día de mañana. Y la unidad 1 del libro de ESMATE del año pasado trata sobre todo de las fracciones y de las operaciones que se pueden hacer entre ellas y con números naturales y fracciones. Entonces, el primer tema, en primer lugar, el libro nos hace un recuento de lo que hayamos aprendido anteriormente y nos presenta las fracciones de forma gráfica, como podemos ver acá, y nos dice: escribe en cada literal la fracción que está representada en los gráficos. No la vamos a escribir, pero quisiera saber si ustedes comprenden el concepto. Para eso les voy a pedir que sean un poquito participativos, para yo saber que ustedes lo comprenden y podamos seguir. En el ejercicio A, ¿qué fracción se representa? Acuérdense que toda esta figura hasta acá representa un entero, ¿verdad? Entonces, si tomamos 2/3 partes, ¿cómo lo representaríamos como fracción? Vamos a ver, chicos. Y si no lo sabemos también, ¿verdad?, decir que no lo sabemos para poder continuar. Ajá, Stephanie. Si ustedes quieren abrir el micrófono, es este icono que tenemos acá. Solo en el caso de que no lo tengan habilitado, entonces escríbanme en el chat, porque es de estar volviendo a la pantalla para poder... verdad que estamos viendo lo del año pasado. No sé si podríamos ver medidas de una cantidad impar datos. Eso está en la unidad 1. Entonces ya lo vamos a encontrar. Vamos a empezar por ahí para ver que ustedes recuerden los conceptos. Hola. Entonces eso me imagino que está en la unidad 1, ¿verdad? Quizás vamos a hacer el repaso así corrido y nos vamos deteniendo en los temas que ustedes dicen. ¿Les parece? Para hacer un recordatorio. Entonces les comentaba que acá en estos ejercicios nos lo ponen así como en forma gráfica para que nosotros recordemos un poquito. Y les decía que toda esta figura, desde aquí hasta aquí, nos representa un entero. Y como ustedes pueden ver, está dividido en 3/3 partes. O sea, un todo lo han particionado o lo han hecho pequeñas partes en 3. No sé si me doy a entender. ¿Cómo se representaría esa fracción? Ajá, chicos, ¿cómo representaríamos esa fracción?
Si tenemos un entero, un algo, y lo dividimos en 3 partes, ¿cómo le llamamos a cada una de esas partes? En forma de fracción. ¿Cómo le llamaríamos, niños? ¿Ya se acordaron? Hoy no estamos muy participativos, ¿o no se acuerdan? Pues entonces el libro nos está diciendo que estamos contando nada más 2 de esas partes. ¿Verdad? Entonces eso nos representaría un tercio más un tercio, ¿verdad? Y eso es igual a 2 tercios. La siguiente figura, ¿en qué tipo de fracción está particionada? ¿En cuántas partes se ha dividido el entero? ¿Quién me dice? 4 partes. Muy bien, 4 partes. Y como fracción, ¿cómo representaríamos cada una de esas partes? ¿Cómo crees que se podrían representar? Acuérdense que una fracción representa también una división, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un entero dividido en 4 partes. Entonces si tenemos un entero y lo dividimos en 4 partes, Sería, señor, 4 cuartos, ¿verdad? muy bien. Cada una de ellas representaría un cuarto, ¿verdad? Y entre todas serían 4 cuartos o un entero. Muy bien. La siguiente figura. Aquí vemos una pequeña diferencia con lo que ya vimos anteriormente. Tenemos 2 enteros, ¿ya se fijaron? Porque cada uno de estos bloques representa un entero. Esta figura hasta aquí representa un entero y esta otra figura representa un entero más, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de las fracciones mixtas? A ver, ¿quién me puede decir qué es una fracción mixta? Ajá, Niki. Vale, pongámoslo más fácil. ¿Quién se acuerda que es una fracción impropia? Eso lo vimos en una clase anterior que hicimos.
Bueno, una fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fracción representa más que un entero. Es decir, que puede haber un entero y parte de otro entero más. Y eso es lo que nos representa esta figura de acá. Si ustedes ven, la figura está dividida en tercios, ¿verdad? Igual que la primera. Y la segunda figura también está dividida en tercios. Entonces, ¿qué nos representaría eso? Que tenemos un número entero o natural 1 y que además le estamos sumando 2/3 partes de un entero más, ¿verdad? Y eso escrito en forma de fracción nos quedaría así. Y a eso le llamamos fracción mixta. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, lo voy a tomar como no, vamos a seguir. Entonces, nos dice acá que son fracciones equivalentes aquellas que, aunque parezcan distintas, bueno, supongo que esto... Sí. ¿Hola? Sí. No sé si alguien quería opinar algo o preguntar algo. Les decía que eso a forma de recordatorio. Ahora nos hacen la introducción hacia el tema de las fracciones equivalentes. Eso también lo vimos en clases pasadas. Y les comentaba que una fracción equivalente a otra es aquella en la cual al operarla nos da el mismo número que al operar otra fracción. Y aquí nos ponen un ejemplo. Y nos dicen que son fracciones equivalentes aquellas que, aunque parezcan distintas, tienen el mismo valor. Dada una fracción se pueden encontrar fracciones equivalentes a ella por simplificación. Yo creo que ustedes ya estudiaron lo que es simplificación. Al dividir el numerador y denominador por un mismo número. Y nos colocan por acá un ejemplo. Tenemos la fracción (10 veinteavos). ¿Qué es lo primero que hacíamos para simplificar esa fracción? Niños, a ver quién se acuerda. Dividirse. Dividir, ¿verdad? Entre el menor factor posible o entre el menor común divisor posible. Y en este caso, ¿cuál sería? 2. Muy bien. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2 a ambos? Sí, Se puede. se puede entender. ¿Puedes dividir 5 entre 2? Pero No, ¿verdad? No podemos, pero sí podemos dividir entre 5 a los 2. Tiene que ser un número entre... el 1.5. Sí, pero estamos buscando valores enteros. ¿Entre cuál número podemos dividirlos a ambos y que nos dé un valor entero?
Entre 2 ya no se puede, porque ya no daría un número fraccionario. Entre 4, señor. Entre 4.5. Valores enteros, niños. Valores enteros, entonces sería de 3, creo yo. Sobraría 1. No, a ver, cuando estamos simplificando una fracción, buscamos un número entero que divida a los dos perfectamente. Es decir, que te va a dar un residuo entero, no fraccionario. Entre 2 ya no se puede porque te va a dar un número con decimales, ¿verdad? O fracciones. Pero sí se puede entre 5. ¿Qué viste? 5 divide perfectamente a los dos. Sí, pero en el... Quiero ver. No hemos estudiado simplificación de fracciones. Bien, señor, pero ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Vaya, entonces cuando estás simplificando una fracción, tenés que buscar un número que los divida a los dos y que no te dé resultado ni fraccionario ni decimal. Entonces acá el primer factor que los dividía a ambos era 2, ¿verdad? Y nos daba un residuo entero, ¿mira? Entonces este es divisible entre 2, todavía podríamos hacerlo con él, podríamos pensar, ¿verdad? Pero tiene que dividir también al numerador de forma entera, como ya lo mencioné. Entonces 2 no divide a 5 perfectamente, ¿verdad que no? Nos va a dar un valor decimal. Entonces el próximo en el que nosotros podríamos pensar es el 3, pero el 3 no divide perfectamente a los dos, nos va a dar un valor no entero. Entonces el siguiente entre el cual podemos dividir es el 5, y vemos que el 5 sí divide a los dos, ¿verdad que sí? Lo vamos a poner acá para que lo podamos visualizar mejor. Esta fracción simplificada nos queda así, pero aquí vemos que todavía podemos simplificar más, ¿verdad? Si lo dividimos todo entre 5. ¿Verdad? Y eso va a ser igual a 1/5. No sé si se despeja tu duda. Y estás buscando valores que dividan perfectamente, que te den valores enteros de residuo, no fraccionarios, no decimales. ¿Te queda claro? Si no, hacemos otra. Y bueno, de lo que estábamos hablando era de las fracciones equivalentes, ¿verdad? Si ustedes agarran una calculadora y en ella ponen el valor de 10/20, les va a dar exactamente lo mismo a que pusieran 5 décimos o que pusieran 1/5. Eso quiere decir que estas fracciones son equivalentes. Y eso no quiere decir que tienen el mismo valor. Lo único que hemos hecho es reducirlas a su menor expresión, pero prácticamente valen lo mismo. ¿Nos queda claro eso, chicos? Sí, señor. Sí, señor.
¿Seguro? Aquí hay otro que podemos simplificar. Mejor hagamos otro, señor. Ay, Aquí tenemos solo que estas fracciones muy grandes, pero ahí no da espacio para practicar. Esa vamos a hacer. La vamos a poner por acá. Primer factor en común en el que se puedan dividir las dos. ¿Cuál sería? El más chiquito, excepto el 1. El 6. Ese es el más chiquito. El 2. Muy bien. Más pequeño. El 2, ¿verdad? Para el numerador nos quedaría dividido entre 2, sería 30. Y para el denominador, mitad de 90, 45. Se puede dividir aún entre 2, ambos valores. Ajá. Podemos dividir ambos entre 2 todavía. Sí, señor. Mitad de 45. 22. Esa no es mitad exacta, no es. Buscamos 10. mitades exactas. Mitad de 45 no es 10. No. No tiene mitad exacta, ¿verdad? Pero si se fijan, sí tiene tercera. 30 tiene tercera también. O sea que podemos dividir a ambos entre 3, ¿verdad? Señor, la mitad de 45 no es 15. No, corazón bello, no es 15. Te daría un resultado fraccionario. No tiene mitad exacta, pero sí tiene tercera, ¿eh? Y también 30 tiene tercera, o sea que le podemos sacar tercera a los dos. Y aquí tenemos La tercera de 45 es 15. muy bien. Y ahora vemos que no podemos sacarle tercera a los dos, ¿verdad? 10 no tiene tercera, no es divisible entre 3. ¿Verdad que no? Solo 15 tiene tercera, señor. Muy bien. ¿Qué le podemos sacar a los dos? ¿O entre cuánto podemos dividir a los dos exactamente? Dividirlo entre 2 o entre 5. Entre 5, porque 15 no es divisible entre 2. Entonces los dividimos entre 5, ¿verdad? Tengan cuidado con sus micrófonos, niños. Y 10 también es divisible entre 5, ¿verdad? Leida, apaga tu micrófono. Leida, apaga tu micrófono. Duele los oídos, apaga eso. Bueno, ¿qué ven? Linda, apaga eso. ¿Les parece que es todavía simplificable esa fracción? Ya no se no puede. sé. Ya no, ¿verdad? Ya no hay un número que los divida a los dos exactamente, ¿verdad? Entonces decimos que la fracción (60/90) es igual o equivalente a 2/5. ¿Nos quedó claro el concepto de fracciones
¿Qué es una fracción equivalente? A ver quién me dice. 5. A ver, La que tiene el mismo valor. aunque parezcan diferentes, ¿verdad? Muy bien. Vaya, y aquí nos dan un concepto de simplificar una fracción y nos dice que es, bueno, nos dicen simplificar una fracción hasta su mínima expresión es escribirla con el menor numerador y denominador posible. Y es lo que acabamos de hacer. Y luego nos dice, aquí entramos al tema, lo que les estaba mencionando de las fracciones impropias y los números mixtos. Y nos dice que para convertir fracciones impropias a números mixtos se realiza lo siguiente. Pero primero nos vamos a acordar bien que es una fracción impropia. ¿Quién se acuerda lo que hablamos anteriormente sobre las fracciones impropias? Hicimos una clase solo de fracciones, ¿se acuerdan? No se acuerdan. ¿Qué es? Vamos a ver quién se acuerda que es una fracción impropia. Vamos a dejar el concepto por acá. ¿Qué eran, niños? ¿Qué era una fracción impropia? Decíamos que una fracción impropia era aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Y que habíamos dicho de una fracción mixta. Al empezar esta clase mencioné ambos conceptos. ¿Quién se acuerda que es una fracción mixta? Y dijimos que era aquella fracción compuesta por un número natural y una fracción propia. Y ahí nos sale otro concepto, que era una fracción propia. ¿Quién se acuerda que es una fracción propia? Uy, hoy no quieren participar. Vamos a rifar chocolates otra vez. ¿Quién me dice que es una fracción propia? Sin miedo a equivocarse, niños. Aquí estamos aprendiendo todo. ¿Qué era una fracción propia?
Y decíamos que una fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador. En palabras nuestras, una fracción impropia representa un valor mayor que un entero. Una fracción mixta también representa un valor mayor que un entero. Y una fracción propia representa un valor menor que un entero. Y dado que tanto la fracción impropia y la fracción compuesta representan valores mayores que enteros, podemos hacer operaciones entre ellas, ¿verdad? O podemos representar una como la otra y viceversa. Es decir, que podemos representar una fracción impropia como una fracción mixta o una fracción mixta como una fracción impropia. Y de eso es que nos habla el libro. Y nos dice que para convertir fracciones impropias a números mixtos se realiza lo siguiente. Primer paso, se divide el numerador de la fracción impropia entre su denominador. El cociente será el número natural del número mixto y el residuo es el numerador de la fracción propia. Como dijimos que la fracción impropia estaba compuesta por un número natural y una fracción propia, ¿verdad? El denominador de la fracción impropia es el mismo que el de la fracción propia del número mixto. Y nos ponen por acá un ejemplo. Tenemos 27 cuartos. Eso nos representa una fracción impropia, ¿verdad? Vemos que el numerador es más grande que el denominador. Eso quiere decir que estamos hablando de un número más grande que un entero, ¿verdad? Y la teoría nos dice que eso lo podemos representar además como una fracción mixta. Este tipo de operaciones se hace para facilitar, ¿verdad?, el cálculo de las fracciones o el valor de las fracciones. Entonces, ¿qué nos decía en el primer paso? Vamos a dividir el numerador entre el denominador. ¿Y cuánto es 27 entre 4, niños? Vamos a tener de resultado entero 6, ¿verdad? Porque no es una división exacta. Nos va a quedar resultado de esa división. El cociente va a ser 6 y nos va a quedar un residuo de 3. Entonces, el cociente se coloca como el número natural de la fracción mixta y el residuo nos queda de numerador de la fracción propia. Y luego solamente colocamos el mismo denominador de la fracción original. No sé si nos queda claro eso, chicos. Si no, hacemos un ejercicio. Sí, señor. Sí. Pero si quieres, hagamos un ejercicio de esos. Vale. Sí, señor, hago un ejercicio. Vale.
Aquí creo que nos colocan algunos ejemplos. Quiero ver, convierte las siguientes fracciones impropias en números mixtos o viceversa. Entonces, ¿cuál de estas representan fracciones impropias? La señor, el C. Muy bien. Tenemos 7/4, ¿verdad? Vamos a mover. Por acá. Teníamos 7/4. Y el primer paso que nos decía. Vamos a poner paso 1. ¿Qué era lo primero que debíamos hacer? Vamos a dividir numerador entre denominador. Era el primer paso, ¿verdad? Y 7 Sí, señor. entre 4, ¿cuánto es? El valor entero de esa división, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces cabe 4 en 7? Solo una vez. Muy bien. Y de residuo de esa operación, ¿cuánto nos queda? 3. Muy bien. ¿Cómo construimos ahora la fracción mixta? Como un tercio. Señor, es un entero sobre tercio. El número natural, ¿quién va a ser de estos que encontramos? Según lo que acabamos de leer. El 1. No, señor. Muy bien. 1. El numerador de la fracción propia, ¿quién va a ser? El 3. Muy bien. ¿Y el denominador? 1. 4. 4, señor. Excelente. Y así tenemos nuestra fracción mixta. Y si hacemos el proceso contrario, que es el que nos ponen por acá, y nos dicen que para convertir números mixtos a fracciones impropias se realiza lo siguiente: se multiplica el denominador por el número natural y se suma al numerador. El resultado será el numerador de la fracción impropia. Y como paso 2, el denominador de la fracción propia en el número mixto es el denominador de la fracción impropia. Y nos ponen un ejemplo por acá. Y tenemos 1 por la fracción propia 3/5. Estamos aquí. Y aquí están desarrollando los pasos que nos están dando, ¿verdad? Hacemos 5 por 1, que es el denominador por el número natural, más 3, y eso nos da el numerador de la fracción impropia, y luego colocamos el mismo denominador, ¿verdad? Y podemos tomar este ejemplo. Lo vamos a escribir por acá. Ese era el F, ¿verdad? Y teníamos número natural 1, 2/3. ¿Cuál era el primer paso, chicos? Multiplicar. Multiplicamos el número natural por el denominador, ¿verdad?
Y a eso le sumamos 2, señor. muy bien. Y eso es igual. 5. ¿Quién va a ser el denominador? 3. Muy bien. Y ahí tenemos de fracción mixta a fracción impropia. Y bueno, el siguiente tema es introducción a la multiplicación de fracciones con números naturales. La multiplicación de fracciones ya la estudiamos, ¿se acuerdan? Y aquí nos ponen ejemplos relacionando diferentes medidas. Nos están hablando de litros y de tazas, pero eso es solamente para hacer una referencia. Y nos dice que la taza es una unidad de capacidad para cantidades menores que un litro. Nos dice además que una taza equivale a 1/4 de litro. Y para este ejercicio nos pregunta a cuántos litros equivalen 3 tazas. Escrito eso como fracción, nos queda de esta manera. Eso quiere decir que estamos multiplicando 1/4 de taza por 3 veces, ¿verdad? 1/4 de litro, perdón, por 3 veces, que es lo que nos están pidiendo en tazas. Y entonces nos lo colocan por acá de forma gráfica. Y nos dicen que cantidad de litros en una taza por cantidad de tazas nos va a dar una equivalencia en litros, ¿verdad? Y aquí nos hacen la referencia que 1/4 de taza, 1/4 de litro equivale a una taza. Estas son tazas y estos son litros. Y aquí nos colocan una imagen parecida a las que vimos en el principio, ¿se acuerdan? En la cual un entero se divide en partes más pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que nos están representando acá. Entonces nos preguntan cómo se puede calcular 1/4 por 3. Y para eso existen diferentes métodos. Uno que nosotros ya vimos en clases anteriores y aquí nos presentan otro. Acuérdense ustedes que la multiplicación de fracciones se realiza directamente, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir, si tenemos 1/4 por 3, como nosotros lo estudiamos la vez anterior, acuérdense que esto es equivalente a decir 1/4 por 3 sobre 1. Eso no altera en nada el valor de este factor, ¿verdad? Y aquí podemos hacerlo directamente. Decimos 1 por 3 y 1 por 4. 4. Pero el libro nos presenta otra forma. Y nos dice que para multiplicar una fracción por un número natural, se multiplica el numerador por el número natural y se deja el mismo denominador, que prácticamente es hacer lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Solo que ese 1 está ahí implícito sin que nosotros lo veamos, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí nos ponen el ejemplo, miren. Nos dicen 3 séptimos por 2. Si ustedes se fijan, están multiplicando el numerador por el número natural y lo ponen por acá.
y solamente colocan el mismo denominador. La multiplicación de fracciones es la operación más sencilla con fracciones. Y luego nos dice, encuentra la equivalencia en litros de las siguientes tazas, medidas en tazas. Utiliza el gráfico y el esquema para verificar que obtienes la misma respuesta. Y vamos por acá. Y vemos que en el ejercicio A tenemos 5 tazas, ¿verdad? Y se está dividiendo, dijimos que era 1/4 de litro, ¿verdad? Entonces hacemos esa multiplicación. Bueno, hemos dividido el entero en cuartos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más de 1 litro a simple vista. ¿Quién me puede decir por qué tenemos más de 1 litro? ¿A quién se le ocurre por qué? A simple vista podemos decir que tenemos más de 1 litro en 5 tazas. ¿Cuánto representa 1/4 de algo, niños? Creo que no captamos la idea. 1/4 de un entero es 1/4 parte, un entero dividido en 4 partes. Y si aquí el ejercicio nos está diciendo que tenemos 5 veces 1/4, y eso quiere decir que vamos a tener una unidad más 1/4, ¿verdad? No sé si me doy a entender. ¿Puede repetir otra vez, señor? No le entendí. Vaya, aquí nos están diciendo que tenemos 5 tazas. Y dijimos que una taza es igual a 1/4 de litro. ¿Qué dijimos nosotros que era 1/4? ¿Qué es 1/4? 1/4 de algo. La cuarta parte. La 1/4 parte, ¿verdad? Es un algo, un entero dividido en 1, 2, 3, 4 partes, ¿verdad que sí? Entonces el ejercicio nos dice que tenemos 5 tazas. ¿Y cuántas tazas tiene 1 litro? Si una taza representa 1/4 parte de 1 litro, ¿cuántas tazas tiene 1 litro? Aquí tenemos una taza, una taza, una taza, una taza, y todo esto es 1 litro. Esto es una 1/4 parte, una 1/4 parte, y una 1/4 parte, y una 1/4 parte de 1 litro. ¿Cuántas cuartas partes puede tener un entero?
Ujú. Ni idea. Ni idea. Ninguna. Uy, ponchados todos porque no participo. Si estamos dividiendo en cuartos, niños, eso quiere decir que ese entero o ese algo lo hemos hecho partecitas más chiquitas, ¿verdad? Y solo pueden caber 4 partes, 4 de esas partecitas chiquitas. Y como una taza es una cuarta parte, un pedacito de estos, esto es una taza, esto es otra taza, esto es otra taza y esto es otra taza. Y 4 tazas hacen 1 litro. Entonces la pregunta que yo les hacía es que a simple vista tenemos más que 1 litro porque tenemos 5 tazas. Y en 1 litro solamente caben 4. ¿Verdad? Entonces, no era parte del ejercicio, ¿verdad? Yo quería que comprendieran eso. Pero acá nos están colocando la forma de operar. Y nos decían que esta figura de cuadrado representa el denominador, que va a ser este mismo de acá, ¿verdad? Y aquí arriba la multiplicación del numerador por el número natural. Y eso es lo que vamos a hacer en ese tipo de ejercicios. Y luego tenemos el tema de multiplicación de fracciones con números naturales. Y nos comentan que la botella también es una unidad de capacidad para cantidades menores que 1 litro. Es decir, que pueden caber más de una botella en 1 litro. Y si una botella equivale a 3/4 de litro, ¿a cuántos litros equivalen 3 botellas? ¿Cómo podemos representar eso en forma de fracción? Dijimos que una botella es igual a 3/4 de litro. Y nos están preguntando ¿a cuánto equivalen 3 botellas? En litro, ¿verdad? ¿Cómo podemos representar eso? Esa operación. ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos representar esa operación, niños? Ajá. Bueno, sabemos que una botella representa 3/4 de litro, ¿verdad? Y necesitamos... Muy bien. Necesitamos saber cuánto representan 3 botellas.
a cuánto es equivalente en litros. Entonces, nos dicen que tenemos que multiplicar el numerador de la fracción por el número natural y dejar el mismo denominador. ¿Y cuánto es 3 por 3, niños? 9. Muy bien. Y así resolvemos este ejercicio. Creo que esto lo comprendemos, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Y aquí nos repiten lo que ya aprendimos, que una fracción impropia se puede representar como un número mixto, como en el caso que nos acaba de dar, ¿verdad? Una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador. Y aquí nos proponen unos ejercicios de aplicación y nos dicen, bueno, los realizamos si los hacemos entre todos. Si no, seguimos. Señor, lo puede hacer un ejercicio de ahí, de resuelve. ¿De aquí? Ah, nos dicen, realiza las siguientes Sí, multiplicaciones. señor, eso. ¿Cuál quisieras hacer? Esos son iguales a los que ya hicimos. ¿Las tres, señor? Sí. Vaya. Es que quiero saber más para entenderle. Vaya. Entonces tenemos tres décimos por 7. Por 7. ¿Cuál es el primer paso? Multiplicar 3 por 7, señor. Muy bien. Y dejamos el mismo denominador, ¿verdad? ¿Y 3 por 7 cuánto es? 21. 21. Muy bien. Y el mismo denominador. ¿Ya? Esos son más, siento yo que son más sencillos. Son multiplicación de fracciones. No sé si te queda claro o quieres realizar otro. Sí, señor. Vaya, entonces les decía que acá nos han puesto dos ejercicios de aplicación y nos dice que una receta para panecillos de chocolate y avena requiere 3/4 de tazas de avena. Si preparamos 5 de estas recetas, ¿cuántas tazas de avena necesitamos? ¿Cómo creen que se puede resolver este ejercicio? Multiplicando, señor, 3 por 5. Sería 3/4 por 5, ¿verdad? Son iguales a los ejercicios anteriores. Solamente nos los proponen así para que vean que las matemáticas son aplicables a la vida cotidiana. Las podemos utilizar para diferentes cosas en nuestra vida diaria. Entonces se resuelven de la misma manera que los ejercicios anteriores. Y luego está el tema de interpretación de la gráfica de doble recta numérica. Y nos dice, interpreta la información de la siguiente gráfica con relación al producto 3/4 por 3. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer ahí? ¿O qué números faltan en esa gráfica?
En la gráfica de arriba, señor, falta por 3. Muy bien. Y donde dice litros, ahí va 9. ¿Por qué 9 cuartos, señor. ¿Y por qué 9 cuartos? Porque solo se multiplica 3 por 3 y 3 por 3 es 9 y es el mismo 4 que vamos a poner abajo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces creo que lo asimilan. Solamente recalcar que aquí dice, la escala de medidas en las líneas no es la misma. ¿Ya vieron? En esta parte de acá. Si se fijan, en la parte de abajo estamos contando de uno en uno, que son las botellas para este caso. Y en la parte de arriba estamos contando en cuartos. O sea que un pedacito de estos vale 3 cuartos, el otro pedacito 3 cuartos, y aquí pues la suma de ellos. Y esto es porque abajo estamos midiendo botellas y arriba litros, y el equivalente a una botella en litros es 3 cuartos. Para eso nos sirven este tipo de gráficas. Y bueno, aquí nos dice que las gráficas de doble recta numérica se usan para representar la relación entre dos cantidades que varían, como lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Lo de la relación entre litros y botellas, o la relación entre litros y tazas. Y lo que acabo de mencionar, como vemos, en la recta de abajo aumenta de uno en uno y la de arriba de un cuarto en un cuarto, o de 3 cuartos para este caso, de 3 cuartos en 3 cuartos. Y eso es por la equivalencia que ya establecimos. Y acá nos ponen otro ejemplo, pero yo veo que ustedes ya lo asimilan. Entonces sigamos. Y luego está la multiplicación de números mixtos por números naturales. Ya aprendimos a hacer multiplicación de una fracción por un número natural, ¿verdad? Y ya vimos que los números mixtos o las fracciones mixtas se pueden convertir a fracciones impropias, ¿verdad? Entonces, si ya sé estas cosas, ¿cómo podría resolver una multiplicación de una fracción mixta por un número natural? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser el primer paso para resolver eso? Una fracción mixta por un número natural. Así, en palabras de ustedes, ¿cuál creen que sería el primer paso para poder resolver un problema de este tipo? Multiplicando 5 por 3, señor. Eso para el ejemplo, pero yo hablo de forma general. Si tenemos una fracción mixta, ¿cómo la podríamos multiplicar fácilmente por un número natural? Así a simple vista se vería complicado, ¿verdad? Vamos a hacer para acá. Digamos que tenemos una fracción mixta 2 1/3, y eso lo tenemos multiplicado por un número natural 5. Se ve sencillo así. ¿Cómo se les ocurre que podemos solucionar eso?
Diseño convirtiendo el número mixto en una fracción impropia. Ah, muy bien. Vamos a llamar a esa la forma 1. ¿Y cómo hacíamos eso? ¿Cómo convertíamos una fracción mixta a una fracción impropia? Multiplicando 2 por 3, señor. Muy bien. Luego más 1, ¿verdad? Que es el numerador. Nos quedaría sobre el mismo denominador, ¿no? Y todo eso por 5. Y como ya vimos, aquí solamente multiplicamos numerador por el número natural sobre el mismo denominador. Ay, no sé por qué quedó así. Vamos a hacer aquí abajo. ¿Y 7 por 5 es cuánto, niños? 35. Muy bien. ¿Se puede simplificar más esa fracción? No, señor. No, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Pero también hay otra forma de solucionarlo. Yo también optaría por solucionarlo de esta forma. Sabemos que este número representa, digamos que estamos trabajando con frutas, podrían ser manzanas. Nos dice que tengo 2 manzanas enteras y una tercera parte de una más, ¿verdad? Entonces, este número es como tener esto: 2 manzanas enteras más una tercera parte de una manzana más, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Entendemos eso, niños? Sí. Va, entonces Sí, señor. podríamos Sí, señor. multiplicar el número natural por cada uno de estos factores, ¿verdad? Porque estaríamos multiplicando el número natural tanto por la parte entera como por la fracción. ¿Verdad? Entonces también podría hacerse de esa manera. Podríamos decir 2 por 5 más 1/3 por 5. Se ve más complicado, ¿verdad? Sí, señor. Más enredado lo deja uno. ¿Les enseño esa forma o nos quedamos con esta? La primera, señor. Se ve más sencilla. Enséñanos de esa forma. Señor. Entonces aquí tendríamos 2 por 5. No. No. ¿Cuánto es 2 por 5? Como una. No.
10, señor. 10, señor. Muy bien, 10. Más, ya vimos cómo se realiza esta operación, ¿verdad? Más 5 tercios. Y al realizar esa suma, ¿cuánto nos queda? No sé, tercios. ¿Cómo? No sé, tercios. Nos queda... 15 tercios. 15 No, tercios, no. señor, queda. La suma no se hace directamente, chicos. ¿No se acuerdan cómo hacíamos la suma de fracciones? ¿Quién se acuerda cómo hacíamos la suma de fracciones? No se acuerdan cómo hacíamos la suma de fracciones. A ver. Aquí hacemos una operación cruzada. Acuérdense que aquí es como que tengamos 10 más 5 y después pone una rayita y abajo poner 3, algo así. Primero hacemos 10 por 3, que es igual a 30, 30. más, porque es el signo que tenemos ahí, 1 por 5, que es 5, y aquí hacemos 5. denominador por denominador, ¿verdad? Y ese es igual 35. a 35 tercios, ¿verdad? Y si se fijan, obtuvimos la misma respuesta. Hay que repasar esto, chicos. La suma de fracciones, la división de fracciones, la multiplicación de fracciones, que es lo que estamos haciendo, y la división. Ya lo Es el vimos. resultado. Ese es el resultado. Si te fijas, es el mismo. Solo hicimos dos procedimientos diferentes, pero es el mismo. Es la misma fracción, solo que operamos de diferente manera. No sé si les queda claro. Sí, señor. Respuesta de los exámenes. Hola. Estas cosas, según entiendo, les van a salir. Y acuérdense que en matemática se usa mucho la lógica, ¿verdad? Tanto la lógica como Sí, señor. los procedimientos que nosotros hayamos aprendido. Y esta es una forma lógica de resolverlo. Esta es la forma que nos presentan en el libro y esta es una forma análoga. Solo tomando en cuenta y comprendiendo lo que son las fracciones. Si se acuerdan la clase en la que estuvimos hablando de fracciones, yo les dije que una fracción representa un pedacito. Si es una fracción propia, es un pedacito de un algo. Si es una fracción impropia, pues es un algo más un pedacito, que es esto que hemos hecho aquí. 2 enteros más 1 tercio de algo.
Y si es una fracción mixta, pues también es un algo o más de un algo, por ejemplo 2 enteros, que era nuestro caso, más un pedacito de lo que estemos hablando. Y eso es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Descomponer esta fracción mixta. Y bueno, nos decía el ejemplo que nos proponían aquí, que el galón es una unidad de capacidad para cantidades mayores que 1 litro. En lo anterior hablábamos de menores y hoy de mayores. Si un galón equivale a 3/4 de litro, ¿a cuántos litros equivalen 5 galones? Y ya vimos cómo podemos resolver eso, ¿verdad? No sé si quieren que hagamos este ejercicio que nos están proponiendo. O seguimos, porque ya hicimos un ejemplo. Les pregunto por qué. No sé si me voy a quedar mucho más porque ando un poquito afónica. O seguimos repasando. Este ejercicio se resolvería como el que acabamos de hacer, así igualito, ya sea de la forma 1 o de la forma 2 que les acabo de explicar. Bueno, si ustedes se fijan, en la parte de soluciona, están haciendo ese ejercicio de 2 formas, ya vieron. En la primera están haciendo lo que nosotros hicimos, de convertir primero del número mixto a una fracción impropia y luego multiplicar esa fracción impropia por el número natural, en esta parte de acá. Y al otro lado lo descompusieron así como nosotros hicimos también, ¿verdad? Ya vieron. Dijeron, si tenemos 3 enteros y 3/4, es lo mismo que decir 3 enteros más 3/4. Y multiplicaron cada uno de esos factores por el número natural. Aquí. ¿Ya vieron? Y de las dos maneras les dio el mismo resultado. Aquí les dio como una fracción impropia, lo pasaron a fracción mixta, y aquí les dio de una vez la fracción mixta. Y nos dice, comprende, para multiplicar números mixtos con números naturales se realiza lo siguiente: se convierte el número mixto a una fracción impropia, se multiplica la fracción impropia por el número natural. Si el resultado es otra fracción impropia, podríamos regresar el procedimiento, ¿verdad? Y convertirlo a un número mixto. Ya lo hicimos. Y no sé si quieren que sigamos, chicos. Ya vimos varias cosas esenciales que les puede aparecer Señor, ¿podemos hacer un ejercicio del resuelve? Del tema anterior. Era... Espérame, yo creo que me fui para abajo. Realizamos si quieren. En la pizarra. Tengan cuidado con los micrófonos. Dime, Rocío. Fíjense que cuando ustedes levantan la manita, no sé si jugando están, pero a mí me activa un sonido. Entonces yo pienso que alguien está intentando entrar. Y abro la otra pantalla. Así que si no van a opinar, no levanten la manita.
Entonces teníamos tres cuartos por 5, ¿no? Y bueno, aquí lo primero que hacíamos era multiplicar el número natural por el denominador de la fracción más el numerador, ¿verdad? Y eso es igual a decir a 3 por 4. ¿Cuánto es, niños? 12. 12 más 3, que es el numerador. Y colocábamos el mismo denominador, ¿verdad? Entonces tendremos 15 tercios multiplicado por 5 que habíamos dejado por acá guardaditos. Y eso va a ser igual a decir el numerador de la fracción por el número natural sobre el mismo denominador. ¿Cuánto es 15 por 5? Muy bien. 25. 75 sobre 3. ¿Esa fracción se puede simplificar más? Creo que no, señor. Seguros. Probemos a dividir 75 entre 3. Mitad no tienen, ¿verdad? Porque el 3 es primo. Pero 75 será divisible entre 3. Creo, sí. Entonces tercera de 3 es 1. Y ya sé qué pasa. Lo voy a volver a poner acá. Teníamos 75 entre 3. Entonces tercera de 3 es 1 y tercera de 75 es 25. Entonces el resultado es 25 sobre 1, que es lo mismo a 25. ¿Hay dudas, chicos? No, señor. Vaya. ¿Seguimos repasando o nos quedamos hasta acá? Y estuvimos un buen rato. Señor, no, ¿me puede hacer otro favor? Si podemos hacer un ejercicio del tema 1.6. El 1.6 es simplificación de multiplicación de fracciones por números naturales. Veamos. Luis, no levantes mucho la mano, por favor. Vale. Entonces nos propone una multiplicación de números grandes por un número natural, bueno, de fracciones, ¿va? Y aunque entre más grande una fracción, más chiquito es el resultado, o un número menor representa. Y nos ponen 15 doceavos por 9, que nos están pidiendo aquí. Ahí.
por 9. Aquí son, si hacemos esas multiplicaciones nos van a dar resultados bien grandes, ¿verdad? Tendríamos 15 por 9 sobre 12, ¿verdad? Quiero ver qué es lo que les propone el libro. Era 5 por 9. ¿5 por 9 cuánto es, chicos? 45. Entonces tenemos 45 sobre 12. Esos eran los números. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que estábamos haciendo anteriormente. Vamos a ver si los dos números son divisibles entre el número posible más chiquito. ¿Se pueden dividir esos dos números entre 2? No. No podemos, ¿verdad? 45 no es divisible entre 2. ¿Los podríamos dividir entre 3? ¿Es 45 divisible entre 3? ¿Cuánto nos da 45 entre 3? 15. 45 entre 3, 15, señor. Muy bien. ¿Y 12 entre 3? 4. 4. Entonces eso es igual a 15 cuartos. ¿Esa expresión se puede simplificar más? Yo digo que sí, señor. ¿Cómo la simplificarían Sí, más? Sí. ¿Cómo la simplificarían más? No. ¿Verdad que no? No se puede. No se puede más. Entonces, simplificar es llevar una fracción a su más mínima expresión. Y este tema lo que hace es combinar lo que ya sabemos sobre la multiplicación de una fracción por un número natural y la simplificación de fracciones. Solo es eso, pero ambas cosas ya las estudiamos y creo que ya las manejamos, ¿verdad? Tanto la simplificación como la multiplicación de fracción por un número natural. Y aquí hay otra forma. A esta quería llegar yo. Vamos a estudiar esta otra forma. Vamos a poner forma 2. Tenemos 5 doceavos por 9. Y se puede simplificar aún más la operación o los pasos para obtener un resultado. Miren, aquí tenemos numerador por número natural, dijimos, ¿verdad? Sobre el mismo denominador. La multiplicación nos permite realizar la siguiente operación. Si en el numerador tenemos varios factores, en este caso 2 factores, multiplicándose, nosotros podemos, antes de realizar la operación de multiplicación, simplificar alguno de esos factores con el denominador. ¿Cuál de estos factores, antes de que los multipliquemos, creen que tienen números entre los cuales se puedan dividir en común con el 12? ¿Cuál de estos dos? 5 o 9.
9. Muy bien. 9. ¿Cuál sería el factor más chiquito entre el cual podríamos dividir 9 y 12? 3. 3. Tercera de 9. 3. Muy bien. Tercera de 12. 4. 4. 4. Muy bien. ¿Podemos seguir simplificando? 4. Ya no, señor. Ya no, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra nueva operación? Vamos a tener 5 por 3, porque todavía no la hemos desarrollado, ¿verdad? Y denominador 4, que es el que nos dio el resultado. Ahora decimos 5 por 3. 15. Muy bien. Entre 4. Y si ustedes se fijan, llegamos al mismo resultado. Ay. ¿Vieron, niños? Entonces en este tipo de operaciones hay dos formas de hacerlo. Siempre que observemos que antes de realizar la operación alguno de los factores tienen divisibles en común con el denominador, podemos simplificar antes de realizar la operación de multiplicación para no obtener resultados grandotes como los que obtuvimos aquí, ¿verdad? No sé si queda clara esa parte. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bye. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bye. Y bueno, acá nos explican eso mismo que acabamos de hacer. Y nos dice que simplificar antes de efectuar la multiplicación, que es la forma 2 que acabamos de estudiar, evita realizar cálculos más grandes. Se seleccionan parejas de números, uno con el numerador y otro con el denominador, y se dividen ambos entre su MCD, que es el máximo común divisor. El resultado del cálculo debe estar a su mínima expresión, es lo que acabamos de hacer. Y recuerda que para simplificar también puedes dividir numerador y denominador por un mismo valor tantas veces sea posible. Pero esto no lo vamos a realizar al azar, ¿verdad? No vamos a agarrar cualquiera de los factores, sino el que tenga divisores en común con el denominador, ¿verdad? Como en este caso 8 y 12, para nuestro caso eran 9 y 12. No podríamos agarrar el 5 y el 12, ¿verdad? Porque ellos no tienen divisores en común. Y aquí nos proponen otros ejercicios. Y si quieren seguimos con este tema, niños, o lo dejamos hasta acá. Señor, este que sea el último, señor. Vale. Entonces el último. nos dicen 2 jarras iguales. Señor, hace que sea el último tema. Vaya, está bien. 2 jarras iguales se llenaron con 6 litros de jugo. ¿Con cuántos litros se llena cada jarra? ¿Qué operación utilizarías para calcular? ¿Qué nos están preguntando? Digamos que ustedes tienen... División, señor. Muy bien. Tienen 2 recipientes. Para llenar los 2 recipientes o 2 jarras, nos dicen acá, utilizamos 6 litros de jugo para llenar las 2. ¿Qué harían ustedes para saber cuánto se necesitó para cada una? Se tiene que dividir. ¿Qué dividirían? 6 entre 2.
Muy bien, los 6 litros de jugo entre las 2 jarras. Y luego nos dice, analiza si para elaborar 2 panes se utilizaron 6 séptimos de litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para elaborar un pan? Y si ustedes se acuerdan, hay varias maneras para solucionar división de fracciones. Ya estudiamos algunas en una clase pasada. ¿Cómo podemos calcular el resultado de 6 séptimos entre 2? Aquí nos aclaran que eso significa que estamos repartiendo los 6 séptimos entre 2 partes iguales. Y nos lo presentan de forma gráfica. ¿Qué representa el número 6 séptimos? Eso nos dice que un entero se ha dividido en 7 partes iguales, ¿verdad? Y de esas 7 partes iguales, nosotros estamos tomando 6 de esas partes, ¿verdad? Entonces, ahora el ejercicio nos está pidiendo que dividamos esas 6 séptimas partes en 2 partes iguales, aparte. Y bueno, en la gráfica 1 nos representan esas 6 partes de 7 que se han dividido, y luego nos lo representan divididas entre 2. Y acá hacen la operación, ¿verdad? Pero ya vamos a estudiar cómo la podemos hacer. Del gráfico deduzco lo siguiente. Vemos que aquí están haciendo la división de forma directa, pero ya les voy a explicar por qué. Porque dijimos que la división de fracciones no la hacíamos de forma directa, ¿verdad? Tenemos 6 séptimos entre 2. Y recordemos que esto es lo mismo a decir ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces acá Sí, señor. se acuerdan, ¿verdad? Quiero ver cómo lo está realizando el libro. Vaya, nos dice que vamos a hacer la división entre los numeradores de la fracción y vamos a tener 6 entre 2 en el numerador y 7 por 1 en el denominador, ¿verdad? Y eso va a ser igual 6 entre 2, niños. 3. 3. Con denominador 7, ¿verdad? Para hacer división de fracciones hay una forma más práctica. Si vemos este 2 como un número quebrado, así. No sé si ustedes han hecho división de fracciones medios por medios y extremos por extremos. ¿Lo han hecho alguna vez en alguna clase? Yo que me acuerdo, No. No, señor. Vale, si este denominador no fuera 1, fuera otro cualquiera, una forma sencilla de solucionar eso
es esta, miren. Vamos a dejar como un truco matemático para que se les facilite. Esta es la primera fracción, vamos a dejar aquí más largo para que diferenciemos. Y 2 sobre 1. La técnica de extremos por medios nos dice que vamos a multiplicar los extremos y 6 por 1 es 6. vamos a poner los extremos en el numerador y los medios. 7 por 2 14. en el denominador. Vapor. Esta fracción la podemos simplificar, ¿verdad? El mínimo divisor de estos dos números, ¿cuál es? ¿Podemos dividirlos entre 2? Sí. ¿Verdad que El Dios. mitad 3, Sí. mitad Sí, señor. 7? Llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Ya se fijaron. Aquí es multiplicación. Sí, señor. Extremos en el numerador. Y medios en el denominador. Está sencilla esa forma, ¿verdad? Sí, señor. Aquí Sí, señor. pudimos hacer esta operación Esta está más directamente. sencilla que la primera. Ujú. En esta operación pudimos hacerlo de esta manera porque tenemos un 1 aquí abajo. Si hubiera sido otro número, no podemos realizarlo de esa manera. Esta es una forma alterna que facilita un poco las cosas. Esto es porque acuérdense que estamos dividiendo una fracción entre un número natural, ¿verdad? No entre otra fracción en sí. Por eso es que siempre vamos a tener ahí un 1. Pero si fuera otra fracción de otro tipo, podemos utilizar ese procedimiento. Entonces, acá es eso. No sé si quieren que realicemos, o bueno, no nos proponen ejercicios, solamente estos dos. ¿Realizamos alguno de esos dos? Sí, señor. ¿Cuál quieren que hagamos? El B. Vale. Tenemos 8 novenos entre... ¿La B, señor? Vale. Tenemos 8 novenos entre 4. 8 novenos entre 4. Dijimos que eso iba a ser igual a dividir el numerador entre el número natural 4. y dejamos el mismo denominador. 8 entre 4, ¿cuánto es? 2. Y dejamos el mismo denominador, ¿verdad? Esa fracción se puede simplificar, ¿no? ¿Tienen factores en común el numerador y el denominador? No, señor. No. No, si lo hubiéramos hecho de la forma que les acabo de enseñar. El 4 tiene denominador 1, ¿verdad? ¿Qué hacíamos primero? Multiplicar
multiplicar 8 por 1. Muy bien. Extremos al numerador. 8 por 1. 8. Y 9 por 4. 36. Muy bien. Podemos simplificar esa expresión, ¿verdad? Mitad de 8. 4. Mitad de 36. 18. Todavía tienen mitad los dos, ¿verdad? Mitad Sí. 2. Mitad de 18. 9, ¿verdad? Ya 9. ya no tiene mitad del 9, ni 2 tiene tercera, ni nada más, ¿verdad? Entonces, esa es su mínima expresión. Llegamos al mismo resultado, ¿verdad? 9. Muy bien. Si se fijan, llegamos al mismo resultado. Entonces, si quieren, llegamos hasta acá. Y con el libro, ¿verdad? No sé, Sí, señor. no sé si ustedes tienen alguna duda o alguna cuestión que quisieran aclarar para su, No, señor, todo claro. No se podría. para su prueba de mañana. Algún tema que les haya quedado inconcluso. Yo no sé. Vaya, No, señor. entonces, No, señor. No, señor. No sé.